Hola queridos amigos, un viaje lleno de emociones y desafíos, donde el amor y la esperanza se entrelazan guiándonos a través de cada paso difícil de la vida. Hoy vamos a seguir la historia de Ye, un hombre en su largo camino de regreso a su familia, mientras Huyen, quien también enfrenta arduos trabajos en el campo, cuida de Maya y se ocupa de todo en el hogar. Cada día que pasa el anhelo de Ye crece más en su corazón, pero ella no puede expresarlo. Cada paso que da, cada decisión en su vida, lleva consigo la esperanza de que Ye regrese a tiempo sano y salvo, para que juntos puedan reconstruir su hogar, un lugar lleno de amor que siempre los espera. La historia es un viaje de amor, resistencia y fe en el futuro. Acompañemos a Ye y Huyen en este camino lleno de desafíos donde nunca están solos, porque el amor es la gran fuerza que los impulsa a superar cualquier dificultad. Cada mañana Huyen se despierta cuando los primeros rayos del sol aún no han alcanzado la ventana. Se levanta de la pequeña cama con cuidado de no despertar a Maya. Sus pasos son suaves sobre el viejo suelo de madera en un ambiente tranquilo, donde solo se escucha el viento moviendo las hojas de los bambúes afuera y el tic-tac del reloj, como un recordatorio del tiempo que no se detiene. Huyen se apresura hacia la cocina donde la luz temprana entra a través de la ventana, iluminando la mesa de madera ya vieja. El aroma del desayuno empieza a llenar el aire. Hierve los huevos, tuesta el arroz, corta las verduras, todo en un apuro para preparar la comida para Maya, su pequeña hija, que siempre corre hacia ella cuando escucha el sonido de la cuchara en el tazón. Aunque cada tarea es una rutina, una parte de la vida cotidiana hoy, como muchos otros días, todo parece más agotador. La sensación de ausencia de Ye vuelve a envolver la pequeña casa. El desayuno es simple pero cálido. Ella hace todo lo posible para que Maya coma bien, pero en su corazón hay una preocupación constante. Ye lleva ya varios días fuera, y aunque solo ha estado ausente un corto tiempo, su ausencia se siente como una ola gigante, arrastrando los momentos tranquilos que solían llenar su vida. No puede dejar de pensar en él en el viaje que está realizando. ¿Estará bien? ¿Habrá enfrentado dificultades insuperables? ¿O estará perdido en un largo camino solo con su vieja motocicleta como compañía? Maya termina de comer y comienza a ordenar sus libros para el día de clases. A ella le encanta estudiar, sus ojos brillan cuando toma sus libros, pero Huyen también sabe que detrás de eso hay una tristeza en el corazón de la niña. Maya siempre pregunta por Ye, siempre mira a su madre con esos ojos llenos de esperanza, con la creencia de que Ye regresará en cualquier momento. Ye regresará pronto, hija. Huyen sonríe, aunque su corazón está lleno de incertidumbre. Y entonces podremos salir a jugar juntos. Maya levanta la vista hacia su madre, sus ojos se iluminan pero también muestran duda. No entiende completamente la preocupación de su madre, pero es evidente que la ausencia de Ye ha dejado un vacío difícil de llenar en su familia. Después de asegurarse de que Maya esté lista, Huyen vuelve al trabajo en el jardín. Cuida a las gallinas, aparta las hojas en el huerto, atiende las plantas. Cada tarea es una rutina, pero hoy todo parece más pesado que nunca. Los cubos de agua, los manojos de verduras frescas, los cestos de huevos parecen hacerse más pesados en sus hombros delgados. No entiende por qué, pero las tareas que antes hacía con facilidad ahora se sienten agotadoras. Mira sus manos arrugadas, toca su camisa empapada de sudor. Siente algo dentro de su pecho, una fatiga profunda, como si no hubiera nadie aquí para compartir esta carga con ella. Suspira en silencio mirando al cielo donde las nubes flotan lentamente. Pero en su corazón hay muchas preguntas sin respuestas. ¿Estará Ye bien? ¿Superará las dificultades que enfrenta? Entre las tareas cotidianas y la preocupación por Ye, se esfuerza por concentrarse en cuidar de Maya, hacerla feliz, ayudarla con sus tareas y llevarla a la escuela.
Cada paso que da junto a su hija, cada palabra suave para consolarla, le da un pequeño alivio. Pero la sensación de vacío en su corazón desde que Ye se fue sigue presente. La casa ahora está solo con 2 personas, y Huyen se pregunta si podrá seguir adelante con todo esto. ¿Podrá ser lo suficientemente fuerte para mantener esta casa en pie por Maya, a pesar de la preocupación constante, el cansancio que no cesa? Maya regresa de la escuela con una sonrisa en su rostro. Pero al entrar en la casa y ver el agotamiento en el rostro de su madre, la niña se siente inquieta. Huyen sigue cuidando de Maya, pero no puede ocultar su preocupación. No se atreve a mostrarle a Maya la debilidad que siente en su interior, pero sabe que a través de los ojos de su hija Maya, también siente que algo no está bien. Maya sigue esperando que Ye regrese pronto, que los lleve a pasear como antes. Al caer la noche, cuando todas las tareas están terminadas, Huyen se sienta junto a la pequeña mesa de bambú. La luz amarilla de la lámpara proyecta sombras suaves sobre la mesa. Maya ya está dormida, acurrucada en su manta cálida. Huyen la mira y luego observa la ventana donde la oscuridad ya ha cubierto la casa. Se pregunta, ¿estará Ye pensando en ella y Maya en este momento? ¿Estará cansado solo o estará contando los días para regresar a casa, a esta familia donde el amor siempre los espera? Huyen sonríe suavemente, pero esa sonrisa se desvanece rápidamente, dejando lugar a una preocupación indescriptible. Pone su mano sobre su pecho como queriendo sentir el calor de su propio corazón y se dice a sí misma, Ye regresará, lo hará. Siempre volverá con nosotros. Los primeros rayos del sol apenas alcanzaban las casas a lo largo del camino. Las gotas de rocío se quedaban sobre las hojas antes de desvanecerse rápidamente bajo el sol. Huyen despertó a Maya más temprano de lo habitual, porque hoy era un día especial para ella. Maya iría a la escuela y Huyen ya había preparado todo lo necesario para su hija. Con manos ágiles, Huyen ató el cabello de Maya, ajustó cuidadosamente su uniforme y no olvidó colocar la mochila sobre sus hombros pequeños. «Vamos, cariño». Huyen sonrió, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una mirada triste. Miró los ojos grandes de Maya, esos ojos siempre llenos de la confianza de que todo estará bien, de que Ye regresará pronto y que juntos saldrán a pasear como antes. Maya salió con entusiasmo, pero una sombra de tristeza apareció en su rostro al mirar los ojos de su madre. Ella podía sentir que algo no estaba bien, aunque su madre siempre trataba de ocultarlo. Con sus pequeñas manos tomó con fuerza la mano de Huyen sin querer soltarla. A lo largo del camino hacia la escuela, Huyen y Maya caminaron en silencio, solo se escuchaban los pasos suaves sobre el sendero de tierra familiar. El viento soplaba moviendo las ramas de los árboles a lo largo del camino, pero la mente de Huyen no podía escapar de los pensamientos sobre Ye. Cada paso que daba llevaba consigo el anhelo y la preocupación por su amado esposo que estaba lejos de casa. Cuando llegaron a la escuela, Huyen le dio a Maya una última recomendación, aunque sabía que su hija ya era lo suficientemente grande para manejar todo por sí misma. Pero no podía evitar la preocupación que se reflejaba en su mirada. Tomó la mano de Maya, se agachó para mirarla con una mirada llena de ternura. Estudia bien, no olvides comer en el almuerzo. Y si tienes algún problema, dile a la profesora, mamá vendrá cuando termine la escuela. Huyen dijo con voz suave, pero con una clara preocupación oculta en sus palabras. Maya asintió, sus ojos brillaron con alegría, pero Huyen pudo ver que aunque Maya sonreía en su corazón, también había sentimientos que no podía expresar. Huyen acarició suavemente su cabello y sonrió al ver cómo su hija entraba en la escuela. Pero detrás de esa sonrisa quedaba un dolor que no podía ocultar. Después de dejar a Maya en la escuela, Huyen se dio la vuelta y siguió adelante con su vida apurada, una vida que no podía detener. Sabía que el trabajo la esperaba. Todos los días eran lo mismo: trabajo en el campo, cuidar de las gallinas, las plantas
y luego las horas extra para ganar algo de dinero para la familia. Huyen no podía descansar, aunque la ausencia de Ye siempre pesara en su corazón. No podía decirlo, no podía dejar que Maya lo viera porque sabía que debía ser fuerte. Debía ser la que mantuviera todo en su lugar para que la familia no se preocupase. Cada día pasaba el trabajo nunca terminaba. Corría de un lado a otro desde la mañana hasta la noche, cansada de los campos y de las tareas diarias. Huyen sentía que su cuerpo se agotaba, pero no podía detenerse. Cada vez que sus manos tocaban la tela, cada vez que alimentaba a las gallinas, pensaba en Ye. Su imagen siempre aparecía en su mente, pero no se atrevía a suspirar, no se atrevía a mostrar lo mucho que lo extrañaba. Aunque estaba agotada, Huyen seguía adelante solo esperando que un día muy pronto Ye regresara como había prometido. Solo deseaba que él estuviera a salvo, sano y salvo para regresar como prometió. Ye no tendría que preocuparse por nada, solo tenía que regresar, y entonces llevaría a Maya y a ella a pasear como antes, como en los días felices. Solo eso, y Huyen sentiría que todo estaría bien. Al regresar a casa después de un largo día, Huyen tocó la camisa de Ye, que había dejado en la habitación, aún guardando algo de su calor. No sabía cuándo regresaría Ye, pero en su corazón solo deseaba que él pudiera sentir el amor que ella y Maya le tenían. Sabía que sin importar las dificultades, el amor siempre sería la fuerza que lo impulsaría a seguir adelante para que nunca estuviera solo en su camino de regreso. Otra noche llegó y cuando Huyen se paró junto a la ventana mirando las estrellas brillando en el cielo, su corazón se llenó de esperanza. Ye volverá pronto. Se dijo a sí misma en voz baja como una promesa a ella misma, a Maya y a Ye. Aunque estuviera cansada, aunque tuviera que soportar muchas dificultades mientras Ye regresara, mientras la familia volviera a estar unida, entonces todas esas dificultades se volverían pequeñas.